Vemos ahora el esquema del tema 75 de la parte general dedicado a los funcionarios habilitados. Es el segundo tema de los dedicados a los habilitados. El régimen jurídico de la provisión, las situaciones y el régimen disciplinario, concretamente las peculiaridades, que ya lo decía el artículo 1, en la provisión, en las situaciones administrativas y en el régimen disciplinario. Vemos en primer lugar la provisión. Comienza en el artículo 27 y siguiente y nos habla de formas de provisión. Como provisión definitiva, en principio tenemos el concurso y la libre designación. Ya sabéis en qué consiste el concurso y también la libre designación, no es necesario que yo lo explique. Y luego se distinguen otras formas. Respecto de los clases de concursos, esto sí es específico de los habilitados, están el concurso ordinario, que ya sabéis que es el que se convoca por el presidente de la corporación local anualmente, para aquellos puestos reservados que tengan dotación presupuestaria y que estén vacantes. Y después tenemos el concurso unitario, que es el que con carácter subsidiario convoca el Ministerio de Hacienda para aquellos puestos que en este concurso hayan quedado vacantes, bien que no hayan podido ser incluidos porque no llegaron a tiempo para ser incluidos en la convocatoria, o bien por aquellos que han quedado vacantes con posterioridad. Después, en el concurso hemos de tener en cuenta que hay una valoración de méritos y los tipos de méritos, bueno, yo lo he resumido aquí bastante. Tenemos méritos de carácter estatal, méritos de carácter autonómico y local. El porcentaje es 80% para los de estatal, 15% para los autonómicos y 5% para los méritos locales. Decir que en el concurso ordinario sí computan el 5% de los méritos locales, pero en el concurso unitario solo computan el 80% de los estatales y el 15% de los autonómicos. La otra forma de provisión, la libre designación. Ya sabéis también cómo funciona el tema de la libre designación y cómo cesan las personas nombradas por libre designación. Y otras formas de provisión, pues vemos, en primer lugar, el nombramiento provisional, que generalmente es el que se lleva a cabo con personas que se reincorporan desde otra situación administrativa, pero no tienen reserva de puesto de trabajo. Pensemos en una excedencia de 10 años, por ejemplo, pues esta persona no tiene reserva de puesto de trabajo, pues se le hace un nombramiento provisional. No obstante, tiene la obligación de presentarse inmediatamente al primer concurso, ya sea ordinario o unitario, que se convoque. Después tenemos la acumulación, que solo cabe para puestos reservados, y es la figura jurídica por la que un funcionario que está ocupando un puesto reservado y en servicio activo, desempeñando funciones, pasa a desempeñar también funciones en otro puesto reservado, como consecuencia de figuras jurídicas, por ejemplo, de acumulación, de entidades exentas de tener un puesto de secretario o un puesto de interventor, o para entidades que momentáneamente pues se encuentran en situación de que no tienen ese puesto que es obligatorio y que no han podido cubrir por otros procedimientos de provisión, como son la interinidad o no sé, otro tipo de sistema de provisión. Así pues, la acumulación es solo para un puesto reservado. Recibirá este funcionario una gratificación de hasta el 30% del sueldo que tiene carácter principal, digamos. Después tenemos la comisión de servicios. Ya sabéis que puede ser para puestos reservados o no reservados. El plazo máximo ya sabéis que es 1 año, prorrogable solo por otro más. La comisión de servicios tiene ciertas peculiaridades en los habilitados, porque computan para la consolidación del grado personal, pero no computan para los concursos ni para los trienios. Luego lo veréis, o lo veremos en las peculiaridades. Y por último, el nombramiento, por penúltimo, el nombramiento accidental, que esto es una figura jurídica que está pensada para una cosa y se está utilizando para otra.
El nombramiento accidental está pensado para aquellos supuestos en los que la persona que tiene la condición de funcionario habilitado y está ocupando un puesto reservado para funcionario habilitado, pues por ejemplo, tiene vacaciones o tiene unos días de permiso por cualquier razón, enfermedad de un pariente, por traslado de domicilio, aunque por esto es un día, pero bueno, pensemos en situaciones inferiores a un mes que den lugar a ausencia retribuida en el puesto de trabajo por plazo inferior a un mes. Entonces lo que se hace es cubrir ese puesto reservado con una persona que no tiene la condición de habilitado, pero que es del grupo A1 y que se supone que se sabe o tiene idea de de las funciones que va a desempeñar. Luego se hace uso de una forma abusiva. Y por último, los interinos. Bueno, pues ya sabéis lo que son los interinos y cuándo se procede a proveer un puesto de trabajo reservado con un interino. Respecto de las situaciones administrativas y las particularidades, porque las situaciones administrativas son las que aparecen en el TREBEP, no hay nada nuevo, pero hay peculiaridades o particularidades. Por ejemplo, en el cómputo de la comisión de servicio, ya lo hemos visto antes, no te computa para consolidación de grado personal, pero no computa el tiempo que estás en comisión de servicio para presentarte a concurso o para presentarte a ni computa como trienios. Bien. De otro lado, tenemos el reingreso al servicio activo desde el servicio en otra administración pública por libre designación. Se dice que tiene el deber de reingresar, pero a un puesto reservado. Y en todo caso, participará en concursos, bien sea el unitario o el ordinario. Quizá lo más interesante de este tema es el régimen disciplinario y las características. Tenemos que el régimen jurídico es el marcado en el TREBEP, pero con las especialidades de los artículos 60 y siguientes del Real Decreto 128/18. Lo más interesante aquí es el órgano el órgano que incoa y que instruye, que lo hace en función de la clase de infracción, y luego los tipos de sanciones, que también hay alguna muy específica para este tipo de funcionarios. Tenemos el 61, que es el órgano competente para incoar. En principio, si se trata de una infracción leve, puede incoar el presidente de la entidad local. Lo hará la comunidad autónoma para el resto de las infracciones, salvo las que tengan la consideración de muy graves de carácter estatal, es decir, reguladas en el TREBEP como muy graves. Y en tercer lugar tenemos el Ministerio de Hacienda, que es el competente para instruir, incoar e instruir y resolver además, aunque por órganos distintos, pero la competencia sigue siendo del Ministerio de Hacienda, para las infracciones muy graves de carácter estatal. Después tenemos las clases de infracciones. Por un lado tenemos las muy graves, tanto las muy graves tipificadas como tal por ley de la AGE como por ley de la comunidad autónoma. Después tenemos las faltas graves y las faltas leves, que pueden ser las tipificadas legalmente por la comunidad autónoma y supletoriamente las que aparezcan en el TREBEP. Y luego ya las leves, pues sabéis que las que aparezcan en cualquier tipo de legislación, me refiero ya sea de la AGE o de la comunidad autónoma o incluso de la entidad local, porque es competente la entidad local para instruir. Pero recordad que la entidad local no tiene potestad legislativa para establecer una infracción leve, pero sí para regularla. Después tenemos el 64, que nos habla ya de la sanción, una vez ya instruido el procedimiento. Puede ser la sanción, la de separación, ya sabéis en qué consiste. La específica, la figura específica es la destitución. Ahora creo que lo veremos un poquito después, pero si no lo vemos yo lo explico, no os preocupéis. Que es una figura que solo se aplica por sanciones muy graves, por comisión de infracciones muy graves o comisión de infracciones graves. La duración máxima es de 6 años en el primer caso y de 3 años en el segundo. Después tenemos la suspensión firme como sanción, porque si la suspensión es provisional, es una cautelar.
y ya sabéis que tiene un plazo máximo de 6 meses, que si supera el plazo máximo de 6 meses conlleva la pérdida del puesto de trabajo, aunque sea como cautelar. Si es igualmente suspensión firme, pero tiene una duración superior a 6 meses, también conlleva la pérdida del puesto de trabajo. Y por último, el apercibimiento, que es solo para las leves. Respecto de los plazos de prescripción, ya los conocéis, los plazos de prescripción tanto de las infracciones como de las sanciones es el 321 y el 326, ya sabéis cómo va esto, 3 años, 2 años, 1 año, 3 años, 2 años, 6 meses. Y los trámites específicos en el procedimiento de carácter sancionador es, primero, la tramitación del expediente se hace en función de la clase de infracción. ¿Por qué? Porque si la infracción es muy grave, regulada en normativa estatal y no autonómica, la tramitación la realiza el Estado de acuerdo con la legislación básica de trámites o de tramitación de procedimiento administrativo estatal. Si estamos ante una falta de carácter grave o una infracción de carácter grave tipificada por normativa autonómica, la tramitación podrá, primero se llevará a cabo de acuerdo con los principios generales de la Ley Básica del Procedimiento de la 3915, pero pueden entrar en la tramitación especificidades de la legislación autonómica sectorial en materia de procedimiento administrativo con carácter sancionador. Bien. Después, imprescindible la separación de fases, ya sabéis esto en qué consiste. El órgano competente, ojo con esto, que yo al principio lo confundí y entendía que si había incoado un órgano no competente, es decir, comienza a incoar el presidente de la corporación, porque entiende que se trata de una infracción leve. Cuando está incoando es consciente de que se trata de una infracción, vamos a decir, muy grave o grave, vamos a dejarlo en grave. Entonces, lo que hace no es elevar propuesta de resolución, que era mi confusión al principio. Lo que hace es elevar el expediente con una propuesta razonada, que no es una propuesta de resolución, a la comunidad autónoma, que es la competente para las faltas graves, de carácter grave, tanto estatal como autonómicas. Decir que si cupiera delito o falta, no se produce litispendencia, al contrario. Lo que ocurre es que yo pongo este término para entenderme. Lo que se suspende es la tramitación administrativa, no la tramitación judicial. La litispendencia es cuando hay suspensión de la tramitación judicial. Ya no lo vayáis a confundir. Esto es un término que yo pongo para entenderme. Esto es el apartado es de lo que estábamos hablando. Hay una recalificación de la infracción conforme se está tramitando, pues los órganos sucesivamente ya habíamos llegado a la comunidad autónoma, pero la comunidad autónoma, pues mientras se está instruyendo, percibe que se trata de una falta de carácter muy grave con carácter estatal. Entonces lo que hace es elevar, dice cambio del órgano para incoar, claro, que hace elevar una propuesta razonada, que nunca una propuesta de resolución, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o quien en ese momento tenga las competencias pertinentes, es decir, cambia el órgano para incoar, cambia el órgano para instruir y cambia el órgano para resolver. Después tenemos, respecto de los hechos conexos para faltas muy graves y graves, pues se dice que puede instruir el órgano competente para las graves siempre y cuando no se trate de muy graves de carácter estatal. Bien, y por último, el artículo 68 tenemos la cancelación de la anotación, pues que esto sigue el régimen general, transcurrido el plazo de prescripción y de oficio.